Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Las elecciones de Panamá, México, Venezuela y Estados Unidos pueden cambiar el mapa político de las Américas. La gran pregunta, ¿estamos frente a grandes cambios políticos que pueden afectarnos a todos o no tanto? Hoy vamos a hablar sobre cuáles van a ser los principales desafíos del próximo presidente de Panamá y qué postura tomará en torno de los grandes temas latinoamericanos. Pero antes, vamos a hablar sobre las elecciones del 2 de junio en México. Faltan apenas unas pocas semanas para esas elecciones. Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición oficialista encabezada por el partido Morena de izquierda, está primera en las encuestas. Pero ¿está firme en la delantera o está perdiendo terreno? Sobre todo después del segundo debate presidencial del 28 de abril. ¿Están mejorando las perspectivas de la candidata opositora de centro-derecha, Xóchitl Gálvez? Lo vamos a analizar con dos figuras clave. Vamos a tener con nosotros hoy a los coordinadores de ambas campañas presidenciales. Por el lado de Claudia Sheinbaum vamos a tener a Mario Delgado, el presidente del partido oficialista Morena, el partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Delgado es coordinador general de la campaña de Sheinbaum. Y por la campaña de la coalición opositora, la campaña de Xóchitl Gálvez, vamos a tener a Enrique de la Madrid, ex ministro, importante figura del Partido Revolucionario Institucional, que es el coordinador político de la campaña de la candidata opositora. Vamos directamente con Enrique de la Madrid, el jefe político de la campaña de Xóchitl Gálvez. Enrique de la Madrid, gracias por estar con nosotros. La candidata oficialista, o sea, la rival de ustedes, Claudia Sheinbaum, va bastante, o por lo menos va arriba en las encuestas. ¿Cómo piensan ustedes acortar esa diferencia y alcanzarla o superarla? Bueno, pues, primero, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista. Lo primero, bueno, pues, es que tenemos que trabajar muy duro en consolidar, por un lado, nuestra base, que son aquellos que no estamos de acuerdo con el gobierno actual, que no estamos de acuerdo con el presidente López Obrador, pero también tenemos que ir un poco a rascarles algo de ellos. Algunos que ya no son tan sólidos, digamos, como seguidores del presidente, o incluso un grupo muy importante de personas desencantadas, que son muchísimos. Son las personas que votaron por él hace 5 años, casi 6. Por ejemplo, el mundo de la ciencia, el mundo de la cultura, los funcionarios públicos, tanto del gobierno federal, los estatales, los municipales, muy maltratados, los médicos, las enfermeras. Entonces tenemos que ir por las causas y muchas de las personas que en su momento votaron por él, pero que ya no están con él, y creo que por eso nuestro mensaje tiene que ser muy inclusivo, no solamente de amarrar nuestro voto duro, sino de ir y ampliar el nosotros. ¿Cuáles son los principales temas de la campaña de ustedes, de la campaña opositora? ¿Qué es lo que más le preocupa a los mexicanos y lo que más están enfatizando en la campaña opositora? Yo creo que son 3 los temas fundamentales. Sin duda, el principal de ellos, por mucho, es el tema de la inseguridad. Vivimos en México una crisis de inseguridad que se ha venido agravando. Hay que reconocer que no empezó en este sexenio, pero en este sexenio mi impresión es que ha hecho crisis. Cerca de 184,000 homicidios en lo que va del sexenio. La cantidad de mujeres que son asesinadas cada día ronda alrededor de los 10. Y vivimos también en un país donde 1/3 del territorio
pues se estima que ya está tomado por el crimen organizado. Entonces, inseguridad es por mucho el más grave. Pero el segundo, me parece que está entre salud y el tema de economía en general. Salud, porque también tuvimos una pandemia pésimamente administrada por el gobierno. Murieron cerca de 800,000 mexicanos por el tema del COVID. Y también tuvimos el país donde más médicos murieron con respecto a otros países del mundo. Entonces, y antes de eso, Andrés, había el gobierno, de manera sin ninguna justificación, habían desaparecido el Seguro Popular, que era sobre todo el sistema que apoyaba a los mexicanos que no tienen seguridad social. Y de un plumazo, 30 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Y el tercer elemento yo diría que es la economía, pero obviamente no la economía macro, sino la economía del bolsillo. La gente lo que dice, la expresión es no me alcanza, no me alcanza. Y eso es porque a pesar de que efectivamente subieron los salarios mínimos, pues no subieron los salarios generales de la población, los precios han aumentado de manera muy importante y aquí también se vuelve a vincular economía e inseguridad. Productos como el limón, como el aguacate, como la tortilla, como el huevo, en nuestro país, lamentablemente, son motivo ya también de la extorsión del crimen organizado y hemos tenido a veces aumentos en algunos alimentos por arriba del 100, 150%. Entonces, seguridad, salud y economía, el que no me alcanza, me parece que son los tres temas fundamentales y de hecho, eso fue en gran medida lo que tuvo la conversación la candidata, a mi juicio muy exitosamente, en su segundo debate de este pasado 28 de abril. ¿Cómo se explica si hay tanto descontento por estos temas que Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, esté arriba en las encuestas? Yo creo que hay varias respuestas. La primera, hay que reconocerlo. El presidente es una persona con un nivel de popularidad alto, alto, y yo diría muy alto para lo malísimo que ha sido su gobierno. Muy alto, porque si vemos que es una economía que lo que lleva en estos 5 años, el crecimiento anual de la economía no llega al 1%, es el crecimiento más bajo de los últimos 30 años. Si bien vemos que incluso el ingreso por persona no alcanza el de antes del COVID, si vemos lo que platiqué sobre todo el crimen organizado, los temas de salud, pues es increíble que el presidente tenga niveles de aceptación tan altos todavía. Por cierto, más bajos a estas alturas, también está exagerado. Y lo segundo, una enorme cantidad de inversiones en los programas sociales. Y esa, incluso en este año, con el pretexto de que no podían distribuir recursos ya en la campaña propiamente, pues los adelantaron dinero de los programas sociales y ves un repunte de la aceptación del presidente a partir de esos recursos. Es triste decirlo, pero sí tienen un impacto en los niveles de aceptación los programas sociales del presidente López Obrador. ¿Cuáles serían las principales diferencias si gana Xóchitl Gálvez, la candidata opositora, o si gana Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles serían las principales diferencias, por ejemplo, en política exterior? Morena en general es una visión muy de hacia adentro. No son personas, no es un movimiento que quiera tener una presencia internacional relevante. Es más, pareciera que el mundo un poquito les estorba. Casi la regla es, yo no me meto con ustedes para que ustedes no se metan con nosotros. Yo creo que el gobierno mexicano en los últimos años ha perdido presencia a nivel internacional. Somos miembros de la OCDE, pero no vamos a las reuniones. No vamos a las reuniones de los países relevantes que hacen la transformación de las reglas del juego. Siempre algunos decimos, bueno, si no te gustan las reglas del juego, pues cámbialas, pero siéntate en la mesa de los grandes a cambiarlas. Y nos preocupa mucho sobre todo que los referentes y las amistades pues sean los países dictatoriales, autoritarios de América Latina. ¿Cómo lo vería yo? Una continuidad de lo de hoy. Estamos fuera de la discusión internacional. México ha perdido absolutamente presencia. En cambio, nosotros dependemos en gran medida de nuestra relación con el exterior, particularmente con los Estados Unidos, pero tenemos que renovar nuestras relaciones con los países europeos, con los cuales además tenemos un tratado internacional. Tenemos que estrechar nuestros vínculos con los países latinoamericanos, pero especialmente también con las democracias. En materia migratoria, que es uno de los temas, quizás el tema que más interesa en Estados Unidos, ¿qué diferencia habría entre un gobierno de Xóchitl Gálvez y uno de Claudia Sheinbaum? Yo creo que nuestra reflexión es que si queremos un país, queremos un México, donde nuestros connacionales
no se vean en la necesidad de seguir emigrando a los Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener una economía muy dinámica, que crezca mucho, que genere muchísimos empleos y que estos sean mejor pagados. Y eso no está ocurriendo ahorita otra vez. Si llegara a ganar Xóchitl Gálvez, si gana la oposición, ¿qué cambiaría en las políticas de México, la actual política de México, por ejemplo, respecto de las dictaduras de Cuba y Venezuela? Por ejemplo, el presidente López Obrador no fue a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles porque Cuba no había sido invitada. ¿Cuál sería una postura de Xóchitl Gálvez en una situación similar? Yo veo digamos, dos reflexiones diferentes. Una, la relación con Cuba, entre México y Cuba, siempre ha sido una relación históricamente cercana, pero también estratégicamente manejada, y pues voy a decirlo con respeto, pero nosotros también siempre tuvimos una relación favorable con Cuba porque no queríamos que desde Cuba se metieran con nosotros. Y yo creo que esa ya es una opinión personal, eso es algo que hay que mantener, porque pues finalmente nos conviene que los cubanos no tengan actividad política aquí como la tienen en tantos otros países latinoamericanos. Pero que quede muy claro, porque eso sí, ya hablando un poco por ella, pues obviamente estamos a favor de los regímenes democráticos. Nosotros no podemos aceptar por principio un régimen autoritario, eso por definición, porque es en parte justamente contra lo que estamos luchando. Estamos luchando contra el intento de Morena de restaurar la versión más primitiva de un régimen autoritario en México. La visión más, pues sí, más primitiva, más retrógrada. Morena intenta no plantear regresar al PRI de los 70s o de los 80s, no. Es al de los 30s, al del México del caudillo, al de la gran figura, al del gran Tlatuani, que además está muy impregnado en la cultura mexicana. Muchos mexicanos, y lo tengo que reconocer también con respeto, siguen pensando que necesitamos esa gran figura, ese gran Tlatuani, ese gran líder. ¿Ustedes, en la oposición, consideran que van a ser justas estas elecciones, justas y limpias? No, y creo que esa es una pregunta, Andrés, que creo que en México hemos retrocedido otra vez muchos años. Y aquí tengo que hablar yo desde una reflexión, pues yo nací con el sistema anterior, y el sistema anterior, pues era un partido también dominante, era un partido que muchas veces usaba los recursos públicos para justamente favorecer a sus candidaturas. Era un partido que controlaba las elecciones, era el que las administraba, pero hay que reconocer que fue un partido que también supo ir aprendiendo que eso no era sostenible. Se fue abriendo con la oposición, le fue permitiendo la entrada a los congresos y supo perder y dejó el poder. Hoy en día estamos viviendo lo peor de ese mundo que existía y lo que se imaginaba. El derroche de los recursos de los mexicanos, recursos públicos de nuestros impuestos, a favor de la ahora candidata de Morena desde hace 3 o 4 años, es grotesco. Yo que viajo por todo el país, bardas en todo el país donde es Claudia. Eso no es el pueblo mexicano espontáneo, verdaderamente entusiasmado por la política hace 4 años. Han sido recursos grotescos. Entonces no hay otra vez equidad en la campaña. Mucho dinero de los mexicanos gastado a favor de una candidata. Y por otro lado, una participación del presidente también descarada. Cuando él era candidato de la oposición, se quejaba de eso. Entonces, pues él está repitiendo con creces lo que él tanto criticó. Y no, yo creo que hay que decirlo como es. No es equitativa, no es pareja, y sin embargo, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para ganar, porque no queremos regresar a la peor versión, incluso a la que no existió, del autoritarismo mexicano. O sea, realmente México perdería lo que hemos avanzado y perderíamos, repito, la capacidad de consolidarnos como un país de clases medias en esta generación. Enrique de la Madrid, coordinador político de la campaña de Xóchitl Gálvez, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a tener al coordinador general de la campaña de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, Mario Delgado. No se vayan, ya volvemos, porque después vamos a hablar de Panamá y de Venezuela. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones en Panamá, México, Venezuela, Estados Unidos y sobre si van a cambiar el mapa político de las Américas. O sea, ¿va a cambiar bastante el mapa político de la región o no tanto? Para escuchar la otra campana, porque en los bloques anteriores tuvimos al coordinador político de la campaña opositora en México, ahora tenemos con nosotros a Mario Delgado, el coordinador general de la campaña presidencial de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, y él también es presidente del partido gobernante de México, Morena. Vamos a la entrevista. Mario Delgado, gracias por estar con nosotros. La candidata de Morena, de su partido, lleva ventaja en las encuestas, pero todavía hay un margen de indecisos relativamente importante y algunos analistas, después del segundo debate, han dicho que Claudia Sheinbaum perdió o por lo menos no ganó este segundo debate presidencial. ¿Qué le responde usted a quienes dicen que la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, ganó el segundo debate y que va a subir en las encuestas y acortar las diferencias o quizás hasta superar a la candidata oficial? ¿Qué le responde? Bueno, es una versión demasiado optimista, Andrés, porque hemos visto las trayectorias que han tenido en las encuestas los niveles de preferencia. Y estos, lejos de moverse o presentar alguna tendencia hacia la baja por parte de nuestra candidata Claudia Sheinbaum, se ha venido consolidando cada vez más. Y la candidata del PRI y del PAN, pues no logra conquistar a nuevos votantes. Y yo no sé qué debate vieron aquellos que dicen que ganó la candidata del PRI, porque tan solo en imagen, Andrés, es muy poderosa. Por un lado ves a una mujer segura, concentrada, seria, muy solvente en sus propuestas. Se ve que viene de la experiencia, que viene del conocimiento, que viene de los resultados que tuvo en la Ciudad de México, lo que propone. Y por otro lado vimos una candidata completamente descompuesta, enojada, proyectando una imagen pues de descontrol y basada en mentir. La derecha, Andrés, en México y también en América Latina, ahora en España, cuando se siente perdida por la vía electoral, cuando sabe que no va a poder convencer a la gente por no tener una propuesta alternativa de país, recurre a la guerra sucia, recurre a la calumnia, a la mentira. Y eso fue lo que se dedicó la candidata del PRI. Y me parece que Claudia Sheinbaum le dio un golpe contundente, Andrés. Recordarle que ella era la responsable de los pueblos originarios indígenas en México cuando ocurrió la matanza de Atenco. Y ella guardó silencio ante un capítulo que es vergonzoso en la historia de México. Bueno, quienes dicen que ganó la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, el debate, dicen que, por ejemplo, durante el debate pasó exactamente lo contrario, que quien permaneció silenciosa fue Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, citan que cuando Xóchitl Gálvez la acusó de estar involucrada en varios actos de corrupción que Sheinbaum ha negado, le preguntó, por ejemplo, si ella estaría dispuesta, si gana, a investigar a los hijos del presidente López Obrador por actos de corrupción que ellos también niegan. Sheinbaum no respondió, evadió la pregunta. Lo que no debemos normalizar, Andrés, es esta idea de que es empresaria. Entonces, como es empresaria, tiene derecho a hacer negocios al mismo tiempo que es funcionaria pública. Porque también a lo que reveló Claudia Sheinbaum es que, siendo la comisionada de pueblos originarios, también operaba sus empresas y también tuvo contratos millonarios con el gobierno. Ahí está la corrupción y no puede normalizarse, no puede traer la máscara de empresaria y al mismo tiempo funcionaria pública. Claudia Sheinbaum es pública su declaración patrimonial, ha sido profesora investigadora de la Universidad Nacional durante toda su vida. Es falso que tenga algún problema con su patrimonio, lo ha demostrado una y otra vez, pero bueno, ahí está la derecha con sus calumnias, con sus infundios. Y mira, algo muy revelador, es que es grave y no puede pasarse desapercibido. La derecha en el continente lo que se ha dedicado es a utilizar las redes para denostar, para manchar,
generas noticias en las redes, luego esto se van a algunos medios de comunicación que las retoman de ahí. Están asumiendo plenamente la guerra sucia que ha habido en el país en los últimos 3 meses en contra de nuestra candidata y en contra del presidente. Bueno, para no entrar en acusaciones mutuas, porque ninguna de las dos candidatas está acá, aclaremos que la candidata opositora acusó a Sheinbaum de cosas concretas, ¿no? Como el derrumbe del metro, como la aparición de miembros de su familia en los Panama Papers, etc. Pero bueno, concretamente le preguntó varias veces si ella investigaría algunos casos de corrupción y ella no contestó. Pero bueno, yendo a las preguntas de fondo, uno de los temas... A ver, si ese tema es importante para ti, ¿por qué no presenta una denuncia? De entrada ella, si quiere que haya una investigación, pues tendría que presentar una denuncia, pero no tienen pruebas, son dichos, es parte de la guerra sucia, es la calumnia, dicen lo que no mancha tizna, entonces no tiene nada que ver, no es lo mismo. Tenemos que ir a un corte. Mario Delgado, por favor, quédese con nosotros. Cuando volvamos, seguimos con Mario Delgado, presidente del Partido de Gobierno de México, Morena, y más tarde vamos a hablar de las elecciones de Panamá y de las elecciones de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones de Panamá, México, Venezuela y Estados Unidos y si van a cambiar el mapa político de las Américas. Seguimos con Mario Delgado, presidente del Partido Morena, de izquierda, del Partido de Gobierno de México y coordinador general de la campaña de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Mario Delgado, si gana Claudia Sheinbaum, ¿qué diferencia habría entre su gobierno y el gobierno actual de López Obrador? Porque ella se proclama fiel seguidora de lo que López Obrador llama la cuarta transformación de México. ¿Cambiaría algo o sería el mismo gobierno con una nueva cara? Somos parte de un proyecto, Andrés, un proyecto que viene trabajándose desde más de 20 años y es un proyecto basado en principios y valores. El objetivo de Morena es la regeneración de la vida pública de nuestro país. Y hay principios que van a seguir. Por ejemplo, que tengamos un gobierno austero, que en el presupuesto la prioridad sean los más necesitados, es decir, primero los pobres, que haya esta concepción del Estado como un promotor de la economía, que es una gran diferencia con el modelo neoliberal. El modelo neoliberal dijo el Estado es esencialmente corrupto, hay que retirarlo de la economía. Bajaron la inversión pública a niveles históricos. En Peña Nieto llegó a 2.5 del PIB, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha hecho López Obrador? Ha aumentado la inversión pública en infraestructura, lo cual ha aumentado la competitividad de nuestro país. La llevó a 4.5 del PIB, lo cual trajo como resultado un detonante de la inversión privada que aumentó 20% y ahora está en 17 puntos del PIB. Y eso ha logrado la atracción de otros 3.5 puntos del PIB de inversión extranjera directa, lo cual es cifra récord. Y esa inversión está haciendo que México haya crecido, por ejemplo, el año pasado, por encima de la economía de los Estados Unidos. Todo esto al mismo tiempo que se fortalece el mercado interno por 3 vías. Una, las enormes transferencias sociales a través de programas que son derechos constitucionales que la derecha votó en contra y cada año vota en contra del presupuesto para estos programas en el Congreso. Es falso que ahora les gusten los programas sociales. La otra vía es el incremento al salario mínimo. Andrés Manuel López Obrador rompió el mito de que el salario no podía crecer más que la inflación. Tenemos una recuperación de 100% en términos reales del poder adquisitivo del salario mínimo. Pero, Mario Delgado, usted nos da estas cifras muy optimistas, pero la realidad es que el Fondo Monetario Internacional hace pocos días, el 17 de abril, rebajó su estimado de crecimiento económico para México para este año al 2.4% y también lo rebajó para el año que viene, al 1.4%. Y lo cierto es que López Obrador, el presidente, había prometido en su campaña electoral una tasa de crecimiento promedio del 4%. Y el promedio de su sexenio es apenas el 2%, como mucho. Andrés, te recuerdo que hubo el fenómeno del COVID. Espero que no culpes a López Obrador de que haya inventado el COVID y se haya caído la economía en el mundo. Por supuesto que hay que evaluar qué pasó después de COVID.
y hubo una recuperación muy pronta de la economía mexicana porque el presidente López Obrador responsablemente decidió no sobreendeudarse. Y ahora, pues ahí está, velo en el número de empleos. Hay más empleos ahora que los que teníamos antes de la pandemia. Es decir, la economía se recuperó rápidamente y tenemos una tasa de crecimiento ya en condiciones estables de 3.2. Yo recuerdo la estimación del fondo, ahí tú la puedes checar, el pronóstico que tenía para 2023 era menos de 2% y crecimos 3.2%. Con un nivel de inversión de 25 puntos del PIB, Andrés, que tuvimos el año pasado, no vamos a crecer menos del 3% este año. Pues es por pura lógica. El motor de la economía que tuvimos el año pasado, curiosamente, no fue el consumo, a pesar de que fue muy bien. Le fue mejor a la inversión que al consumo en el 2023. Por lo tanto, ¿qué esperas en el 2024? Pues un nivel de crecimiento importante. Además de que has mantenido estabilidad en las finanzas públicas, el dólar ha sorprendido, el peso mexicano no solo ha sorprendido al dólar, sino a las monedas más importantes en el mundo. Es la moneda que más se ha sobrevaluado en los últimos años. 20% en comparación a lo que tuvimos en los gobiernos neoliberales, de que teníamos devaluaciones permanentes. Otra ventaja es el precio de los energéticos en México, que no crecieron en términos reales en comparación de los gasolinazos que tuvimos con Peña y con Calderón. Están las bases para tener un crecimiento mayor. Va a seguir creciendo la inversión extranjera directa en nuestro país. Yo soy optimista en términos de crecimiento económico. Creo que nos va a ir muy bien. El presidente López Obrador condecoró, de hecho le dio una medalla, la más alta medalla diplomática de México, al dictador de Cuba e invitó a su inauguración al actual gobernante de Venezuela. ¿Habría un cambio en la política de México hacia estas dictaduras si gana Claudia Sheinbaum? Nosotros tenemos una relación de hermandad con algunas naciones en América Latina y es algo que viene de raíz, es algo que viene desde la unidad de los pueblos. Mario Delgado, uno de los temas claves en estas elecciones es la inseguridad. La percepción de inseguridad subió al 61% en el primer trimestre de este año, según datos oficiales gubernamentales. O sea, más de 6 de cada 10 mexicanos se siente inseguro de vivir en su ciudad. Encuesta, de nuevo, del INEGI, encuesta oficial. Entonces la pregunta es, ¿no fracasó la estrategia del presidente López Obrador de abrazos y no balazos? ¿Cuál sería la diferencia si gana Claudia Sheinbaum en materia de políticas para mejorar la seguridad en México? Bueno, habría que hacer una evaluación integral de la política del presidente. A mí me parece que fue muy valioso el haber construido la Guardia Nacional, si tener una institución, una policía de dimensión nacional que pudiera enfrentar la ola de violencia que venía en una ascendente, en una espiral que parecía no tener límite y parecía ser incontenible. Lo que se ha logrado en este gobierno es detener justamente esa tendencia y crear una institución nueva que te da garantías que puedas ser eficaz en esta contención. Recuerda que venimos de gobiernos donde se protegían a los narcotraficantes. Está Genaro García Luna en la cárcel de Nueva York, acusado de haber protegido a narcotraficantes desde la Secretaría de Seguridad Pública. Imagínate el nivel de descomposición que había en las corporaciones policíacas en todo el país. Si el jefe es narcotraficante, pues hacia abajo se vale todo. Entonces, el recomponer eso no fue fácil. Hoy tenemos ya instituciones confiables. Y si tú ves un dato duro, que es la tasa de homicidios, se detuvo esa espiral creciente, era una curva exponencial, y ha iniciado una tendencia hacia la baja. ¿Qué propone Claudia Sheinbaum en términos de seguridad? Que haya una participación más de las fiscalías. Es decir, tenemos que ver la parte de la impunidad, no solo la seguridad, sino la justicia. Por eso la urgencia de hacer una reforma al Poder Judicial, que no queden delitos sin investigarse, sin sancionarse. Llega Claudia Sheinbaum con credenciales impresionantes en materia de seguridad en sus logros en la Ciudad de México. Hay una caída de 60% en los principales delitos y una caída de 50%
en los homicidios. Si se han hecho todas estas cosas para reducir la violencia, ¿cómo explica que el 61% de los mexicanos, como decíamos antes, piensan que la situación de la violencia ha empeorado? De nuevo, según cifras oficiales. Hay una mejor percepción, según la propia encuesta del INEGI, lo cual es, digamos, un logro muy complicado de obtener. A ver, está claro que el reto es mejorar los resultados en materia de violencia y en seguridad. Lo tiene muy claro la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Mario Delgado, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar los principales desafíos que tendrá el próximo presidente de Panamá. Y después vamos a hablar sobre las elecciones del 28 de julio en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Antes de hablar de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, hablemos un poco de las elecciones de Panamá. ¿Cuáles van a ser los principales desafíos internos y externos del próximo presidente de Panamá? Tenemos con nosotros a José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y analista político y económico. Vamos a la entrevista. Ingeniero Icaza, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles van a ser los principales desafíos del próximo presidente de Panamá? Bueno, como es ampliamente conocido, Panamá ha avanzado en el progreso económico en los últimos 10 años, ha sido uno de los países de mayor crecimiento económico de la región. Sin embargo, todavía tenemos grandes retos sociales, retos en materia de educación, tema del agua, es un tema muy sensible en Panamá, el tema de seguridad ciudadana que debemos nosotros reforzar los mecanismos de protección al ciudadano, tema de institucionalidad democrática y combate a la corrupción, el tema también de la salud. Son temas y grandes desafíos que nosotros tenemos como país y que hemos venido nosotros estudiando y tenemos múltiples diagnósticos de cómo atender cada uno de estos retos y ahora tenemos que pasar del estudio a la acción. Usted mencionaba el tema del agua. Panamá es el país del Canal de Panamá. Uno podría pensar que tienen agua para regalar. ¿Qué está pasando con el agua? Bueno, mira, primeramente tenemos una situación en cuanto a la distribución del agua. Panamá es conocido que tiene grandes pérdidas en su sistema de distribución. Se estima que podemos estar perdiendo del agua que producimos aproximadamente la mitad del agua producida. Adicional a eso, también tenemos un tema de la calidad del agua y sobre todo la calidad en las áreas rurales. Usted mencionaba recién la corrupción como uno de los grandes desafíos del próximo presidente. Ustedes tienen un expresidente asilado en la Embajada de Nicaragua. Eso ha creado un conflicto diplomático con Nicaragua. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? En el caso de Martinelli, es claramente conocido que el presidente fue juzgado y fue condenado. Y él fue a la Embajada de Nicaragua a buscar asilo político, que el cual, a criterio de muchos aquí en Panamá, no corresponde. Y la Embajada de Nicaragua con la Embajada de Panamá, con la diplomacia panameña, tienen que buscar una solución diplomática a esta situación donde el presidente Martinelli tiene que hacer frente a la justicia y pagar por estos actos de corrupción que han sido condenados en la justicia panameña y que también en los Estados Unidos ha tenido una imputación que se encuentra en este momento sellada y no ha sido abierta. ¿Cómo se puede prever serán las relaciones exteriores del nuevo gobierno de Panamá? ¿Se prevé un cambio en las alineaciones políticas de Panamá o no? No, en cuanto a lo que es la diplomacia panameña, nosotros no esperamos cambios en relación a las relaciones diplomáticas que tenemos con Estados Unidos, con Europa, con América Latina o con China. En efecto, nosotros tenemos que seguir avanzando en lo que son esas agendas internacionales en temas importantes como lo es el comercio internacional, lo que es la colaboración y la política internacional. Es claramente conocido la situación que tenemos en este momento de inmigrantes que están cruzando el territorio nacional y que se ha vuelto una crisis humanitaria en América Latina, pero también ya es un problema social de Panamá porque algunos de estos inmigrantes se quedan en Panamá y generan definitivamente algún tipo de situación social que debe ser resuelta por el próximo gobierno. Muchísimas gracias por su tiempo, ingeniero Icaza. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión
sobre lo que se viene en las elecciones del 28 de julio en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Las elecciones del 28 de julio en Venezuela están a la vuelta de la esquina y hasta ahora todo parece indicar que van a ser una farsa total. Porque el régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro, a través de su sistema judicial que controla, ha inhabilitado prácticamente todos los principales candidatos opositores. Parece un chiste, pero simplemente no le permiten competir a los opositores más conocidos. Hace pocas semanas, el régimen de Maduro oficializó la inhabilitación a la principal candidata opositora, María Corina Machado. Después de que ella había ganado las elecciones primarias de la oposición en octubre pasado, con más del 92% de los votos. Y entonces cuando se oficializó la inhabilitación de Machado, ella nombró a una candidata sustituta, una profesora universitaria de 80 años llamada Corina Lloris. Pero el régimen de Maduro también la sacó del camino, le impidió inscribirse ante el organismo electoral. Y después de eso, Machado y los principales partidos de oposición nombraron a un nuevo candidato sustituto, el ex diplomático de 74 años Edmundo González Urrutia. En el momento en que estamos grabando este programa, González Urrutia no ha sido inhabilitado, pero bueno, vaya a saber lo que pasará en los próximos días y semanas. Todo esto hace que muchos piensen que Maduro se va a reelegir para un tercer mandato por las buenas o por las malas, y que eso va a ser inevitable. Y puede que así sea. Pero las cosas se le están complicando a Maduro. Una cosa es que él quiera hacer una elección a su medida para ganarlas, entre comillas, y otra cosa es que necesariamente lo logre. Porque, como les decía recién, las cosas se le están complicando un poco. Fíjense, en primer lugar, Maduro está muy abajo en la mayoría de las encuestas y la candidata opositora, Machado, reanimó a la oposición venezolana. Y todo parece indicar que los votos de Machado, o por lo menos muchos de sus votos, son transferibles a quien sea que ella designe como su reemplazante. Eso no es una buena noticia para Maduro. Segundo, se ha producido un hecho muy importante que pocos esperaban, y es que el gobernador Manuel Rosales declinó su candidatura presidencial a favor del candidato opositor apoyado por María Corina Machado. Esto ha sido un hecho clave porque Rosales era visto por muchos líderes opositores como un falso opositor, alguien que podría haber dividido el voto de la oposición y facilitado el triunfo electoral de Maduro con un poco más de un tercio de los votos. Pero lo que pasó es que Rosales dio la sorpresa, retiró su candidatura, supuestamente opositora, y ahora está apoyando al candidato de María Corina Machado. Y en tercer lugar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reactivado las sanciones petroleras contra el régimen venezolano. Y quizás lo más importante, los presidentes de izquierda de Brasil y Colombia, que eran los más cercanos a Maduro entre las democracias latinoamericanas, han empezado a criticar públicamente, abiertamente, las proscripciones de Maduro a los candidatos opositores. Este no es un tema menor. Puede que los presidentes de Brasil y Colombia ya lo estén viendo a Maduro como una figura incómoda, políticamente radioactiva para sus propios partidos políticos en sus países. En suma, la oposición venezolana está peleando una batalla electoral cuesta arriba. Pero así todo, a Maduro se le están complicando las cosas. Cuanto menos, Maduro está en una situación más difícil de la que muchos imaginábamos hace 6 meses o un año. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes, en X, lo que en sus mejores tiempos se llamaba Twitter, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre cómo combatir el atraso económico, el populismo y aumentar la felicidad. Gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.